soy Iván Guerra, soy consultor BIM, autor de BIM Level, el podcast, ahora les contaré más. Si alguno me quiere contactar por el motivo que sea, lo más fácil es que me busquen en LinkedIn o directamente en mi web que es bimlevel.com, ¿vale? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de... A ver si funciona esto. Ok. Hoy he traído un título así un poco llamativo que es Simplification Manager, rol clave en la implementación BIM. Vale, ahora ya luego veremos un poco de qué va esto, pero la presentación, como es un poco larga y a mí no me gusta hacer cosas muy largas porque se hacen muy aburridas, la he dividido como en tres partes. Tenemos una primera parte en la que vamos a ver qué es el BIM, porque entre otras cosas, para ver cómo implementar el BIM tenemos que saber realmente qué es lo que vamos a implementar. Y también hemos visto que por la gente que se ha apuntado hay mucha gente que todavía no ha hecho ningún proyecto en BIM y demás. Bueno, creo que es importante repasar algunos conceptos. Luego, ya haremos una segunda parte, que es la que realmente le da título a la ponencia, en la que veremos cómo simplificar todo esto del BIM, que a priori es tan complejo y tan intelectual, como decía antes Fernando. Y en la última parte, que es la, bueno, en la que ustedes se van a llevar esos trucos o esas ideas que les puedo dar de pasos para implementar el BIM. Serían un poco esas tres partes. Pero antes, pues un poquito, les voy a hablar muy poquito sobre mí para los que no me conozcan, que también pues en la encuesta se veía que hay muchísima, la gran mayoría, como también es normal, ni me conocía a mí, ni conocía mi trabajo previo. Entonces, bueno, les voy a poner cuatro diapositivas muy rápidas, porque también creo que es interesante ver que, bueno, parece que habemos personajes que sabemos mucho y tal, pero al final todos empezamos de una forma muy modesta también. Y si ustedes ahora están en ese punto de, oye, no he hecho ningún proyecto en BIM, pues que vean que tampoco hay que empezar haciendo aeropuertos ni nada por el estilo, ¿no? De hecho, este es mi primer proyecto en BIM, una reforma de un granero, por decirlo así. Para AS Arquitectos y era una rehabilitación y una ampliación, 65 metros cuadrados, y aquí yo usaba Revit, Autodesk Revit, y el objetivo era simplemente obtener una infografía. Es decir, ese modelo, o sea, a la derecha lo que ven es una fotografía de la obra a medias, pero lo que ven a la izquierda no deja de ser, es un modelo de Revit, una infografía de Revit con un poquito de Photoshop luego, y ahí mi obsesión era pues tener un sillón con los cojines, que se viese la llama de la chimenea y modificabas la familia. Y lo más casi de modelado, por ejemplo, la cubierta está hecha con muros cortina para tener esos tablones. Pero bueno, esos son los comienzos, ¿no? Y todos empezamos así, intentando irnos al 3D y demás. Aquí, por supuesto, no había ni Lumion, ni Twinmotion, ni todos los software que hay ahora, ¿no? Luego, un poco más adelante, como pongo ahí ganando experiencia, pues ya con MVBIM, que es una de las consultoras más importantes de España, se ha llevado muchos premios de proyectos en Reino Unido. Cuando MVBIM era poco más que su director general, pues yo empecé a trabajar con ellos en este proyecto que era, bueno, hicimos varios proyectos, pero pongo este que es igual el más emblemático, una torre en el sur de Inglaterra, 52.000 metros cuadrados. Aquí básicamente el trabajo era un proyecto que estaba hecho en CAD y había que pasarlo a BIM para que la constructora, nosotros digamos éramos una consultora que trabajaba para la constructora, pues ahí nuestro trabajo era levantarlo todo en el modelo BIM, en el 3D, para encontrar los fallos antes de llevarlo a obra. Y este proyecto, bueno, además de que geométricamente era singular, porque, bueno, estos edificios están intentando imitar un barco en la planta y aquí, pues, bueno, yo aprendí mucho, esto lo modelé todo yo, excepto la fachada esta, que ya la hizo un compañero en aquella época con Dynamo, estamos hablando de 2013, 2014. Aquí uno de los retos más interesantes es que el cliente estaba en Reino Unido, mi jefe y mi compañero estaban en Sevilla y yo estaba en Tenerife. Que esto igual no les dice mucho, pero rápidamente el punto amarillo es Tenerife, Sevilla está en el punto verde y pues bueno, Inglaterra seguro que lo conocen más, ¿no? Entonces, claro, esto en 2014, en un momento en el que no había Collaboration for Revit,
que Dropbox sí llevaba unos años en el mercado, pero OneDrive y Google Drive acaban de salir y había mucha gente que no sabía lo que era la nube todavía. Y aquí pues estuvimos trabajando de forma colaborativa y bueno, aprendimos muchísimo, ¿no? Luego, un poco más adelante en el tiempo, mi primera implementación BIM, que es un poco de lo que vengo a hablar hoy, y también la primera vez que fui BIM Manager, fue un hotel en Tenerife, donde estaba antes, un hotel de 80.000 metros cuadrados, y aquí el reto pues era, por ejemplo, el terreno, ¿no? Un terreno muy escarpado. Y aquí una de las cosas, aparte de que para mí también fue una experiencia, porque fue mi primera implementación y la primera vez que lideraba el equipo desde el punto de vista del BIM, también fue muy interesante porque hicimos mucho trabajo en fases previas. Que de hecho, hace la semana pasada o la anterior, saqué un episodio en el podcast hablando justo de esto y ponía esta imagen porque es un proyecto al que le tengo mucho cariño. Me curtí muchísimo aquí. Al final, estas experiencias son las que te enseñan. Y ese es un ejemplo de cómo el BIM también sirve para fases tempranas. Estos son simplemente cubitos de colores. Cada cubito representa una tipología de la habitación del hotel. Y aquí, cuando yo llegué entré en el proyecto un poco tarde, recuerdo que los arquitectos, que había un equipo de 4 arquitectos, llevaban 6 meses dándole vueltas a la implementación, o sea, a la implantación en planta del hotel, pero claro, en AutoCAD, y no terminaban de conseguirlo. Y en cuestión de unas semanas, habiendo hecho yo la topografía en 3D y creando esta familia de cubitos, pues basándose tanto en 3D como en esa sección que pongo en la parte de abajo de la pantalla, pudieron llegar a un desmonte del terreno óptimo, ¿no? O sea, que se ve que desde fases muy tempranas el BIM puede ser muy potente si lo usamos. Y fíjense que muy potente, pero aquí de modelado, insisto, son cubitos de colores, ¿no? Luego más adelante ya empecé mi etapa como consultor en Acidec, que es una distribuidora de Autodesk, es de las más grandes de Europa. En España es la más grande, en España y Portugal es líder, y a nivel europeo, de la Unión Europea, ocupa el quinto o sexto lugar en ventas. Y en esta etapa, pues ya pues, fue un poco mi madurez, ¿no? Hice en total 7 implementaciones BIM en administraciones públicas, en empresas privadas, grandes, pequeñas, medianas. También aquí di mucho soporte técnico, con lo cual pude participar en muchísimos proyectos sin estar en ninguno de verdad, pero de repente pues teníamos un cliente que tenía un problema con un modelo de un aeropuerto, me mandaban el modelo, yo lo analizaba y también aprendí mucho. Y también fue en la época en la que ya un poco al final, estamos hablando de 2018, tuve la suerte de que fue el momento en el que apareció Autodesk BIM 360, por lo menos la penúltima plataforma que había en ese momento. Y claro, al estar dentro de Autodesk o muy ligado a Autodesk, pues pude hacer los cursos antes de que saliese al mercado y esto me sirvió un poco para ganar un poco de ventaja y tener mucho conocimiento en este tipo de software cuando todavía ni siquiera había casi salido al mercado, ¿no? En paralelo a todo eso, pues siempre he tenido una vertiente de difundir todo lo que sé. Hay una frase que dice que lo que no se comparte se pierde y yo siempre he sido un defensor de esa idea. Y bueno, desde 2013 llevo escribiendo un blog, binlevel.com, pero desde enero de 2019 ya me picaba el gusanillo de hacer algo más y empecé un podcast que ya va por 86 episodios, un podcast de contenido muy técnico. Sale todos los domingos por la mañana, o bueno, ahí en Uruguay los domingos los sábados de madrugada. Y lo saco todas las semanas con algunos descansos en verano, en Navidad, dura unos 30 minutos y los datos que pongo ahí, ¿no? Ya llevo más de 42 horas de audio en total, me curro mucho los contenidos de texto para que si alguien no lo puede escuchar o mucha gente dice, no, es que tus podcasts son para tomar apuntes. Bueno, pues no los tienen que tomar los apuntes porque ya se los doy yo hechos también. Y nada, si quieren escucharlo, pues en Spotify, en iTunes, en iVoox, en prácticamente cualquier plataforma online de escuchar música o de escuchar podcast, estoy dado de alta, ¿no? Y bueno, estoy muy contento porque ahora mismo estoy más o menos en unas 7.000 descargas mensuales y la verdad que muy contento porque me llegó un feedback muy bueno de que a la gente le gusta y bueno, pues eso, cumplo ahí mi ansia de compartir, ¿no? Que bueno, les dejo ahí la web por si alguno se quiere meter, bitlevel.com, aunque bueno, ya con el logo yo creo que queda bastante claro.
Y luego, ahora mismo, mi reto actual, aparte de que en mis ratos libres los que me sobran, pues intento dar consultoría a BIM, a alguna empresa suelta que me llama, oye Iván, tenemos dudas con esto, nos puedes echar un cable, lo que sea, pues siempre estoy abierto a eso. Y también, pero bueno, mi principal ocupación ahora mismo es que soy el responsable BIM, que es como estamos empezando a llamar por aquí a los BIM managers, ¿no? Para españolizarlo un poco. Y estoy trabajando en Aelca, que es una promotora inmobiliaria. Creo que por ahí, por esas latitudes, lo llaman desarrolladora. Aquí lo llamamos promotora. Y es una de las promotoras más grandes de España. Y bueno, ahora mismo estamos con un entorno común de datos que tengo más de 450 usuarios que los estoy gestionando yo. El reto es que tenemos muchos proyectos pequeños, ¿no? De viviendas, de repartidos por toda la geografía, hechos con distintos estudios de arquitectura y de ingeniería en cada caso, cada uno de ellos con distintos niveles de madurez BIM, tenemos que adaptarnos mucho, tirar de IFC, o sea, o sea, estoy muy contento porque al final es como un entrenamiento que todos los días te pones a prueba, todos los días tienes un estudio de arquitectura con dudas, y bueno, los intento ayudar para que los proyectos salgan lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco para que sepan de dónde vengo y, oye, si ya que les voy a soltar una chapa de una hora, pues por lo menos que sepan cuál es mi trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, empezamos con lo que es el BIM, pues es pues un tema de estándares, ¿no? La ISO 19650, estándares nacionales que pueden tener ahí, como por ejemplo Chile, país vecino de ustedes, que está haciendo un gran trabajo en este sentido. Es todo el tema de contratos, los EIR, los pre-BEP, los post-BEP, los HAI, los HOR y un montón de cosas que han salido. Es como no podía ser de otra forma el tema de los LOT con minúscula, el LOI, el LOA, ahora el LOIN, matrices de responsabilidad, OpenBIM, IFC, BCF, interoperabilidad, usos, las famosas D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, podríamos seguir con infinitas D, clasificaciones, que también nos hemos vuelto locos con esto, Omniclass, Master, Gubin, Class Detection, Class Avoid, FM, COBIE, CDE, colaboración, estándares de objetos, nubes de puntos, escáneres, drones, BDC, ahora que lo llaman, diseño generativo, programación visual y de la no visual, IoT, VR, AR, MR, prefabricación, industrialización, impresión 3D, Big Data, inteligencia artificial, blockchain, o sea, mil cosas, y todo esto es BIM. Si ustedes buscan en Google, porque están ahí que no saben que se quieren meter, que no se quieren meter, todo esto es BIM. Y cuando ya están completamente saturados y no saben bien por dónde tirar, siempre hay alguien que suelta lo típico de, oye, que el BIM es una metodología, ¿no? Y es como una frase bíblica, ¿no? El BIM es una metodología. Y además, por si acaso, de coletilla, te sueltan lo de que, oye, y que no es un software, ¿no? Es súper importante recalcar que el BIM es una metodología y que no es un software, aparte de todo lo que está en pantalla. Entonces, claro, yo aquí la primera pregunta que me hago, siendo un poco crítico, ¿no? Es, oye, ¿cómo que una metodología? ¿Qué es eso de metodología? Porque todo el mundo dice metodología, 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 pero ¿qué es realmente, no? Entonces, pues simplemente buscando en el diccionario, metodología dice que es conjunto de métodos que sirven en una investigación científica o en una exposición doctrinal. Que entonces me preguntaría, oye, ¿qué es un método, no? Pues un método, buscándolo también en el diccionario, es modo de decir o hacer con orden. Claro, estas dos definiciones están un poco sacadas de contexto. Si las ponemos dentro de nuestro contexto, del mundo de la construcción, de la arquitectura, dentro del mundo laboral, podríamos decir, oye, metodología de trabajo, ¿no? Podríamos llegar a este acuerdo en el entorno empresarial. Y aquí podríamos, resumiéndolo mucho, decir que una metodología de trabajo es realizar las mismas tareas siguiendo los mismos pasos, una y otra vez. Lo que esos pasos tienen que estar razonados, no tiene que ser que, oye, hoy me dio a hacerlo así y ya está, sino bueno, pienso un poco cómo hacer los pasos y luego hago esos pasos siempre igual. Y eso podría ser una metodología, ¿no? Entonces, esto llevado al día a día de una empresa, tenemos como varios niveles. Por un lado, podríamos decir lo que se conocerían como buenas prácticas. Buenas prácticas es lo que ese empleado más inteligente, con más experiencia, tiene en su cabeza, o son cosas que a lo mejor el resto de compañeros saben porque se transmiten en las conversaciones, o uno le dice al otro, haz esto así, que es mejor, o incluso simplemente por imitación. Oye, los empleados más jóvenes, los empleados más nuevos, llegan a la empresa y ven
cómo hacen las cosas el resto de empleados y las copian, ¿vale? Pero digamos que no hay nada por escrito. Luego, en un segundo nivel, ya digamos que ya sí que se ponen cosas por escrito, ¿no? Los procesos, pero son documentos livianos, de pocas páginas, en los que también se hace mucho hincapié en diagramas y cosas así. E incluso hay procesos que podemos descargar de internet, por ejemplo, las normas, los estándares, guías, incluso algunas leyes que nos afectan en todo esto del BIM, ¿vale? Por ejemplo, esto es un diagrama, este es antiguo, es de la antigua PAS 1192, digo antigua porque ya está descatalogada, de los británicos, esto es del año 2011, 2012. Y claro, nosotros vemos este diagrama, ¿no? Imagínense, no sabemos lo que es el BIM, estamos buscando información por internet para implementar el BIM en nuestra empresa y vemos esto. Y claro, nos quedamos igual. Nos quedamos igual y bueno, podemos encontrar más normas. Aquí he hecho un resumen de todas las normas ISO relacionadas con BIM, que he puesto un punto suspensivo porque sinceramente no me he molestado mirar cuántas había a fecha de hoy. Esto es a fecha de verano del año pasado o así. Y claro, hay un montón de normas ISO que hablan de BIM, pero si empezamos a leer los títulos, que además los he traducido al español porque muchas de ellas solo están en inglés, pues bueno, clasificaciones lo podemos entender, cómo hacer guías BIM, bibliotecas de objetos, estándar IFC, pero hay algunas como por ejemplo contenedores de documentos vinculados, propiedades de diccionarios de datos interconectados, ¿vale? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con esos procesos que podemos descargar de Internet? Pues que no son pedagógicos. Las normas ISO, las leyes, las guías, no están pensadas para que la gente las lea y aprenda, ¿vale? El objetivo de estas normas es estandarizar, es lo que pongo ahí, es decir, que los que ya saben BIM trabajen de forma parecida, trabajen de forma compatible, trabajen de forma estandarizada. Pero si nosotros queremos implementar el BIM, si nosotros queremos averiguar qué es eso de la metodología, no nos vale con leernos las normas, porque nos vamos a quedar igual, incluso más enrollados todavía, ¿vale? Entonces, llegamos a un punto en el que decimos, bueno, pues ya el siguiente escalón, ya tenemos buenas prácticas, hemos hecho algunos procesos basados en nuestra experiencia, que era, digamos, las buenas prácticas puestas por escrito, incluso nos hemos descargado estándares que en teoría hablan de la susodicha metodología BIM, y llega un momento en el que, oye, tenemos que saber hacer las cosas en detalle, ¿no? Entonces ahí llegamos a esta parte de procedimientos detallados, que sería ya lo máximo que podemos tener como método, como metodología, ¿no? Dentro de nuestra empresa. Y esto, la realidad es que requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿vale? Esto no lo puede hacer cualquiera y tiene otro problema que, claro, como requiere tanto tiempo y tanto esfuerzo, pues las empresas no lo ponen en internet para que te lo descargues. O sea, no es algo que puedas encontrar en internet. Entonces vemos cómo la metodología, o sea, no puedes poner en Google metodología BIM y darla a descargar, ¿vale? Sino que al final es como un conjunto de cosas entre el saber hacer que tiene la gente en su cabeza, algunos procesos y algunas leyes, pero que no son algo muy explicativo, y luego los procedimientos detallados que cada empresa los guarda celosamente, ¿no? Después de años de experiencia. Incluso podríamos decir, bueno, pero seguro que con esto de la metodología que yo he escuchado, que es colaborativa y todo eso, seguro que hay alguien que la pone en internet para que yo me la pueda descargar. Y sí, ¿vale? ¿Qué pasaría si compartiéramos estos procedimientos detallados? Pues bueno, Engie, que no sé si la conocen, es una ingeniería que también es instaladora, 150.000 empleados por todo el mundo, 70 países, facturación de 65.000 millones, en mi opinión, los mejores en BIM que he conocido. Eh, ¿Y qué pasa con esta gente? Pues que compartieron su guía interna de usuarios de Revit Map, encima de instalaciones, que es como una cosa más difícil todavía, ¿no? 269 páginas a todo color, máxima calidad, se la pueden descargar de internet. Pero ¿qué pasa con esta guía? ¿Qué es la forma de trabajar de Engie? Solo sirve dentro de Engie. Sin su cultura empresarial ni sus recursos humanos, para lo único que nos sirve esta guía que ellos han compartido tan desinteresadamente y tan altruistamente, solo nos sirve para sacar ideas. Entonces vemos como que esto de la metodología BIM, la gente se le llena la boca diciendo que es la metodología, pero como digo, no te puedes descargar la metodología de ningún lado. La metodología te la tienes que hacer tú,
basándote en unos principios y en unos conceptos, ¿vale? Entonces, dice, venga, pues voy a buscar esos principios y esos conceptos y volvemos al punto de partida. Volvemos a que el BIM es todo esto y nos empezamos a agobiar porque son un montón de cosas y además cosas súper importantes como el nivel de definición o las dimensiones del BIM o los usos o tener un entorno común de datos y nosotros queremos meternos en todo esto de golpe y nos agobiamos y no sabemos. Y de repente sigue estando por ahí el mantra de, oye, que es una metodología, ¿no? Para como recordarte que no vale con saber las cosas por separado y cuidado que no es un software, no vaya a ser que te quedes simplemente aprendiendo Revit y eso es como, saber solo Revit es como de perdedores, ¿no? De, eso no es bien de verdad, no estás haciendo las cosas bien. Y es como un bucle, ¿no? Vuelves a buscar más información, te vuelven a decir que es una metodología, te vuelven a decir que no es un software y no sales de aquí. Y entonces es cuando llegamos a este concepto del Simplification Manager, ¿no? Este perfil que es un rol clave en la implementación del BIM en nuestra empresa. Entonces, antes de entrar a ver un poco la visión de este Simplification Manager, tenemos que tener en cuenta el perfil de este rol, ¿vale? No se trata de quitar cosas a lo loco. No se trata de, pues esto no lo hago, esto no lo hago, esto no lo hago y me quedo con las cosas fáciles. No. Un Simplification Manager simplificar es un rol muy complejo, ¿vale? Tienes que tener una visión global, tienes que tener unos conocimientos profundos del BIM y en definitiva se trata de que el Simplification Manager, teniendo esa visión de conjunto, ese conocimiento, tiene que contar las cosas para que parezcan fáciles, no para que parezca que él sabe mucho, ¿vale? Que es lo que, bueno, también lo decía Fernando en su introducción, y ha dado en el clavo, ¿no? Con el perfil de Simplification Manager, porque al final se trata de eso, ¿no? Oye, las cosas están ahí, las cosas hay que saber hacerlas, pero tampoco hay que enrollarse tanto, ¿vale? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de lo que sería el BIM para este perfil de Simplification Manager, ¿vale? Lo primero que nos diría del BIM es, oye, mira, olvídate de la palabra metodología. El BIM no es una metodología. Ya hemos visto que no te puedes descargar la metodología de Google, no puedes ir a ningún sitio y comprarte el libro de la metodología BIM. Lo único que puedes hacer es ir cosiendo cositas de allí, cositas de allá, leerte una norma, interpretarla y al final eres tú en tu empresa el que se tiene que guisar todo. Entonces, no hay una metodología si te la tienes que crear tú, ¿vale? Entonces, ¿qué sería el BIM? Pues el Simplification Manager nos diría que el BIM más o menos es transformación digital, ¿vale? Podríamos decir incluso que es como el nombre que le hemos dado a la transformación digital en el sector AS de arquitectura, ingeniería y construcción, lo hemos llamado BIM por simplificar, porque además a los ingleses les gusta mucho poner acrónimos y pocas letras, entonces transformación digital era una palabra muy larga, entonces aquí lo vamos a llamar BIM y ya está, ¿vale? Y básicamente esto de la transformación digital, también resumiendo mucho, porque el Simplification Manager pues le gusta simplificar, es básicamente la convicción de que las nuevas tecnologías mejoran el trabajo, ¿vale? Y entonces, claro, si pensamos en el trabajo en nuestro sector, resulta que somos muy malos en comparación con algo siempre, ¿no? Y somos muy malos en comparación con otras industrias. Entonces, si tenemos que meter nuevas tecnologías en nuestro entorno para mejorar el trabajo, ¿cuáles serían las cosas que primero tendríamos que mejorar? Pues la primera y la más urgente es trabajar con prototipos 3D. O sea, no podemos seguir en 2021 dibujando planos. Me da igual si es en papel, me da igual si es en AutoCAD, me da igual si es con gafas de realidad aumentada. No podemos seguir diseñando en 2D. De hecho, fíjense la ironía. Hoy en día, o sea, no estamos hablando de que se diseñen aviones y plantas nucleares en 3D. Es que hoy en día hasta un bolígrafo se diseña en 3D. Entonces, si un bolígrafo se diseña en 3D, ¿cómo tenemos nosotros la osadía de hacer todo un edificio con sus instalaciones simplemente con planitos y líneas? Este es el mayor problema que tenemos en nuestra industria. No podemos seguir trabajando en 2D. Podríamos trabajar en 2D en otra época, con unas instalaciones sencillas, con unas soluciones constructivas sencillas, pero hoy en día todo ha evolucionado, todo se ha complejizado, hay nuevos materiales, nuevas técnicas e insisto, si un bolígrafo se hace en 3D, nosotros no podemos hacer ni la caseta del perro en 2D. Tenemos que pasarnos al 3D sí o sí,
¿vale? Y ahí está, prototipos en 3D. Dentro de estos prototipos en 3D, evidentemente, lo que necesitamos es, por un lado, software que nos permita modelar en 3D, esto se cae de cajón, y por otro lado, tenemos que tener claro qué hay que modelar, ¿vale? Esto, insisto, es lo que sacaría en claro el Simplification Manager de todo lo que hemos visto en las pantallas anteriores, que es el BIM, ¿no? Esto sí, aquí hay un detalle y es que dentro de qué modelamos es un tema hasta que tengamos experiencia. Porque al igual que hoy en día nadie se plantea cuántos planos tiene que traer un proyecto, todo el mundo sabe que un proyecto tiene que tener secciones, que tiene que tener alzado, que tiene que tener planos con cotas, planos sin cotas, que tiene que tener planos con una leyenda de la carpintería, definiendo y detallando, ¿no?, que esta es la P1, la P2. Todos sabemos eso y no está escrito en ningún sitio. Puede que si te pones a buscar, seguramente hay una norma. Por ejemplo, en España tenemos el Código Técnico de la Edificación, que te hace un listado bastante somero de los planos que tiene que incluir un proyecto y los cálculos y demás. Pero tampoco hay nadie que se esté leyendo eso para ver qué planos incluye. Como llevamos mucho tiempo el mercado, las empresas trabajando en planos, ya sabemos los planos que tiene que haber. Con el tema de los prototipos 3D, como es algo nuevo, nos crea esa ansiedad de no sabemos qué tiene que incluir un prototipo 3D. Entonces, una de las cosas clave que implica esta transformación digital es, oye, por un lado tenemos que tener software de modelado 3D y por otro lado tenemos que tener claro qué se modela y qué no se modela. Pero insisto, esto es algo temporal hasta que ya le cojamos el truquillo. Y bueno, avanzando un poco, la otra parte importante que tendríamos que mejorar antes que cualquier otra cosa, porque evidentemente podemos mejorar muchas cosas, pero la otra principal es la colaboración. La colaboración es el otro talón de Aquiles en nuestro sector, siempre comparándonos con otros sectores. No hay nada más que ver cómo es la colaboración para hacer un vehículo, ¿no? Cuando la típica macroempresa con fábricas por todo el mundo lo tiene todo sincronizado, están con los procedimientos estos just in time, no sé cómo se llaman, de que el tornillo no llega a la fábrica hasta 10 minutos antes de que el tornillo se vaya a poner en el coche. O sea, es que nos llevan siglos de adelanto, ¿no? Entonces, si tuviésemos que elegir otra cosa donde aprovechar la potencia de la nueva tecnología, es en la colaboración. Y dentro de la colaboración, de nuevo, hay algunas cosas importantes. La primera sería empezar a usar plataformas online. Ya el tema de los correos electrónicos con adjuntos y WeTransfer, pues oye, el correo electrónico tiene 50 o 60 años. Yo creo que en 50 o 60 años algo mejor que el correo electrónico se habrá inventado, ¿no? Y por otro lado, una parte importante, que esto ya no es tecnología pura y dura, pero está muy relacionado con las posibilidades que nos brindan estas nuevas tecnologías, es contratar diferente. Contratar diferente me refiero a que la forma en la que tenemos de hacer los contratos, de hacer las licitaciones, tienen que tener un enfoque más de compartir y ayudar. Compartir entre todos los que colaboramos en ese proyecto y ayudarnos entre todos los que colaboramos en ese proyecto. Y claro, nosotros trabajamos por dinero. Entonces, tú no puedes decirle a la gente que comparta las cosas o que se ayuden entre ellos porque sí. Ese espíritu de compartir y de ayudarse tiene que estar en los contratos. Tiene que estar en los contratos tienen que ser un poquito más colaborativos, un poquito menos recelosos, los contratos tienen que favorecer las buenas prácticas de compartir información y de que si hay un problema lo solucionan entre todos como equipo, ¿no? Y aquí también, bueno, si no fuéramos Simplification Manager, empezaríamos a hablar del IPD y un montón de cosas complejas con un montón de siglas, pero como somos un Simplification Manager, decimos, oye, contratar diferente para compartir y ayudar, que lo entiende todo el mundo, ¿no? Bien, entonces, esto en cuanto a qué sería el BIM, ¿no? Básicamente, aquí hemos explicado ya qué es el BIM y no es una metodología ni nada de eso. Luego el Simplification Manager, voy a poner algunos ejemplos más para que terminen de entender un poco la filosofía de este perfil tan interesante, el Simplification Manager. Otra sería el tema de las dimensiones. Esta a mí me hace mucha gracia porque tenemos el 3D, el 4D, el 5D, que bueno, el 4D todo el mundo, sí, de física y química sabemos que el 4D es el tiempo, ¿no? El 5D se lo ha asociado al coste porque era la siguiente D que quedaba libre.
porque realmente en importancia sería el 4D debería ser el coste, ¿no? Pero bueno, quedaba raro, se nos enfadarían los físicos. Y bueno, tenemos el 3D, el 4D, el 5D, que es el coste, pero seguimos inventando. Tenemos el 6D, que muchos dicen que es análisis, el 7D, Facility Management, que es el tema de la gestión de activos, 8D, hay gente que lo atribuye al tema de seguridad, 9D, Lean Construction, 10D incluso industrialización. Y todos estos los pongo entre interrogantes porque si buscan en Google, para cada uno las Ds van siendo una cosa diferente. Claro, después que nos pasamos del 5D, que es lo importante, todo lo demás es opinable y cada uno tiene su idea. Entonces el Simplification Manager diría, oye, ¿por qué hay que inventar todo esto para trabajar en BIM? Realmente el BIM consiste en haz todo lo que hacías antes del BIM, es decir, haz tus planos, haz tus presupuestos, haz tus planificaciones, haz todo lo que tengas que hacer, pero con la ayuda del 3D. ¿Vale? No hace falta inventarse dimensiones, ya con la teoría de cuerdas tenemos bastante. Con esto de las dimensiones, hay gente que piensa que el tema de mantenimiento y el facility se inventó después del BIM. No, señores, los edificios se llevan manteniendo siglos y hay gente experta en el mundo del mantenimiento, hay software súper potente que vale cientos de miles de euros relacionados para el tema de mantenimiento de edificios y no tiene nada que ver con el BIM ni con el 3D. Siempre se ha hecho. ¿Vale? Tenemos software como Máximo, como Fama, en el mundo de las petroleras el tema del mantenimiento lo llevan, es brutal el control que tienen y no tiene nada que ver con el BIM. Entonces, ¿el BIM qué te aporta en todo esto? Pues realmente vas a hacer las mismas cosas de siempre, vas a hacer presupuestos, vas a hacer planos, vas a hacer planificaciones, vas a hacer análisis, vas a hacer cálculos. Lo que pasa que con la ayuda de un prototipo, que es lo que más nos está fallando en nuestra industria, con la ayuda de un 3D. Entonces, el Simplification Manager descarta todo esto de las dimensiones. Luego, otro tema que este también es que es apasionante, ¿no? Cómo el tema de los LOT se ha convertido en algo casi más importante que el propio BIM, ¿no? Yo cuando veo esta imagen, que esta imagen es famosísima y en todas las presentaciones hay que ponerlas casi por obligación, me vienen a la mente cosas que veo en YouTube, cosas de internet, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente esto no es un meme, es el típico Drawing Challenge de ¿no? Que te pones con el móvil y a ver cómo puedes hacer un superhéroe en 10 minutos, en un minuto o en 10 segundos. Y luego también me viene a la memoria o al recuerdo otra incluso más divertida que es esta, ¿no? Esto sí que es un meme. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con los LOT? Pues básicamente el Spider-Man es lo que nosotros queremos que entienda el cliente, que dependiendo del tiempo que nos dé y dependiendo de cuánto nos pague, podemos hacer un trabajo mejor o un trabajo peor. Y el caballito a medias, ¿no? Es lo que el cliente quiere evitar. Es decir, el cliente tiene en su cabeza un producto final que podría ser la parte de atrás del caballo y lo que no quieren es que le den al final la parte de delante del caballo, ¿vale? Y esto es el LOT. El LOT es un tema de miedos, ¿vale? Y por lo tanto es un tema de contratos también. Entonces, nos hemos inventado millones de cosas, ¿no? Matrices de responsabilidad, hemos inventado unos escalones que van de 100 en 100, hay unos documentos del BIM Forum de 200 y pico páginas explicando todo eso. En Chile, por ejemplo, el estándar nacional, que está muy bien hecho, pero tienen ahí esos Exceles que ya tienes que leerlos en horizontal y en vertical, con parámetros, con usos, un montón de cosas. Y al final yo digo, bueno, sí que es verdad que al tener un entregable más que antes, porque antes entregábamos planos, memorias y presupuestos, y ahora entregamos todo eso y también entregamos un modelo 3D. Pero realmente hace falta tanto. Antes veíamos que sí, que hacía falta, pero solo ahora en estos primeros años porque no sabemos muy bien lo que tiene que tener un modelo. Pero en cualquier caso, ¿no sería más fácil simplemente coger algo como, por ejemplo, el listado del presupuesto? Igual que en el presupuesto definimos si es por metro cuadrado, por metro cúbico, qué tipo de material tiene, acabado, todo eso. También podríamos decir si hace falta que se modele o no se modele. Si lo queremos genérico o definido. Que a mí, de hecho, hay 5 niveles de LOTS, pero si te quedas, te puedes quedar en 2. Es decir, genérico o definido.
tampoco hace falta complicarse tanto, ¿no? Pues bueno, esto es un poco lo que diría el Simplification Manager en cuanto a los lots. Luego, otro tema también del que corren ríos de tinta es el tema del IFC. Que si el Open Bin es imprescindible, que si el bin es abierto o no es, que otra gente que dice que el IFC no funciona. Y aquí el Simplification Manager, de luego, sería muy pragmático, ¿no? Diría, mira, nosotros hasta ahora venimos trabajando así. Hemos tenido la suerte de que a finales de los 90 alguien pirateó o por ingeniería inversa le pirateó el formato a Autodesk y entonces el DWG se convirtió en un formato abierto y que todo el mundo podía utilizar. Y entonces daba igual si usabas AutoCAD, si usabas MicroStation, DraftSheet, BricsCAD o el que fuera, todos podían trabajar directamente con AutoCAD y ya está. No, o sea, todos podían trabajar, perdón, con DWG sin mayor problema. Y a nadie le importaba si era un formato abierto, cerrado. La gente trabajaba y ya, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora vienen estos software nuevos, estos software que nos ayudan a tener esos prototipos 3D, que nos ayudan a modelar edificios. El simbolito de arriba es de Archicad y el simbolito de abajo es de Revit, dos de los más usados. No, hay más, pero por no ocupar la pantalla, ¿no? El Simplification Manager tampoco hace diagramas muy complejos. ¿Qué pasa? Cada uno de estos software trabaja con su formato y todavía no ha llegado nadie que haya pirateado el RVT o que haya pirateado el formato de Archicad para que el resto de software lo puedan leer. Y por supuesto, estas empresas tampoco van a dar en abierto su formato para que otros se los copien. ¿Vale? O sea, a día de hoy ni Archicad ni Revit le están dando licenciamiento a terceras empresas para que puedan utilizar su formato. Entonces estamos como en un mundo cerrado. Cada programa solo puede hablar con su formato. Y aquí es donde surge el IFC. El IFC es un formato que dice, bueno, yo en Archicad no puedo abrir un archivo de Revit ni viceversa, pero sí que puedo exportar a IFC y entonces ya podemos un poco tenerlo de fondo, ¿no? Y aquí pongo esta captura para que quede claro qué es el IFC, porque también hay mucho debate sobre si el IFC es editable, si no es editable, si es editable pero se funciona muy mal. Esto es una captura de pantalla de un vídeo de la Building Smart, que son un poco la organización sin ánimo de lucro que está detrás del IFC. Y aquí este señor, que bueno, en la pausa ha quedado un poco mal, pero es muy simpático, están ahí los subtítulos y decía eso, ¿no? Decía que, ojo, el IFC es como el PDF y el IFC es una copia congelada del contenido original. ¿Vale? Esto he tenido que buscar esta imagen para que nadie se piense que es una locura mía o del Simplification Manager. Lo dicen sus propios creadores. Sí que es verdad que luego un IFC se puede editar con un archivo de bloc de notas. Sí que es verdad que recién ahora, en 2020, 2021, está empezando a ver software que ya puede modificar un poquito un IFC, pero nada que ver como trabajar con un software nativo cuando quieres hacer un edificio, ¿no? O sea, son, digamos, ediciones muy limitadas, casi paliativos. Entonces, volviendo aquí, ¿para qué sirve el IFC según el Simplification Manager? Pues sirve básicamente para tenerlo ahí como comodín, ¿no? De, oye, necesito sacarme una foto de ese archivo de Revit o sacarme una foto de ese archivo de Archicad porque yo tengo que colaborar con otra gente que trabaja con otro software. Incluso cuando ya tengo esa foto hecha, no solamente me lo puedo meter en mi software de modelado, sino que me lo puedo llevar directamente a otro software. Ahí he puesto el icono de Solibri, uno de los software más famosos y potentes para auditoría de modelos, y Navisworks, otro de los programas también más extendidos para detección de interferencias y otras cosas, ¿vale? En este ecosistema también es verdad que hay algunos software que admiten directamente los formatos nativos. Navisworks no puede editar un archivo RVT, pero sí que lo puede consumir. Incluso, por ejemplo, Presto, que es un software que aquí en España es el más usado, tiene como un 70% de cuota de mercado en temas de mediciones y presupuestos, pues también han desarrollado un plugin para trabajar directamente con Revit. También hay plugins para Archicad y demás. Entonces, vemos cómo hay gente que para poder editar un archivo RVT directamente, pues tienes la opción de irte a software compatible o a plugin a través de el software de modelado. Pero si no, por ejemplo, el caso de Solibri, pues tenemos que usar IFC sí o sí. Entonces, el resumen de todo esto con el tema del IFC, ¿qué sería? Pues oye,
Si nosotros lo que queremos es modelar, o sea, si a mí me llega un archivo y yo ese archivo quiero abrirlo y seguir modelando como si no hubiera pasado nada, tengo que usar el mismo software. Punto. No vale IFC, no vale nada de eso. A día de hoy tengo que usar el mismo software. O la alternativa drástica y es empezar de cero. ¿Vale? Esas son las dos alternativas que tengo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces parece que a los clientes les vale con el IFC o que para la fase de mantenimiento vale con el IFC. Oye, no, mira, yo estoy en fase de mantenimiento, el edificio tiene 10 años y yo ahora he hecho una reforma integral de la planta baja. Pues si hago una reforma integral, o me das el archivo nativo o lo tengo que dibujar todo desde cero. ¿Vale? No estamos en el punto de la tecnología que el IFC sirva para eso. ¿Vale? Y luego, para la otra gran cosa que podemos utilizar modelos 3D, que es para el análisis o para usarlo como referencia en nuestros proyectos, pues tenemos tres opciones. Una, usar el mismo software, es decir, tú trabajas con Archicad y yo trabajo con Archicad, pues nos compartimos archivos de Archicad, no pasa nada. También podemos usar diferentes software, pero compatible, como era el caso de Revit y Navisworks. O si no, si lo que yo quiero usar es Solibri, porque realmente Solibri no tiene competencia en lo que hace y es el mejor, pues evidentemente son diferentes software, ¿no? Archicad y Solibri, o Revit y Solibri, o Allplan y Solibri, y ahí sí tengo que pasar por IFC. Entonces, dependiendo del caso, IFC sirve o IFC no sirve. Y dependiendo del caso, IFC es necesario o IFC no es necesario. ¿Vale? Bien. Ya si nos metemos en IFC, pues la verdad es que es un mundo bastante amplio y bastante complejo y es un submundo dentro del BIM. Pero de nuevo el Simplification Manager va prudente y dice, bueno, tenemos que saber lo que son entidades, tipos, exportación, los PSET, las Model View Definition, todas estas cosas. Y el Simplification Manager dice, bueno, sí, pero cuidado, porque antes de meterme en todo esto, si yo lo único que quiero es un archivo como referencia y realmente lo que necesito son la geometría y las coordenadas, porque yo soy arquitecto y lo único que quiero es poner el modelo de instalaciones de fondo por ver por dónde pasan las tuberías, tampoco me hace falta tener toda la información de las tuberías y todo eso. Así que a lo mejor, si no sé de IFC, no sé lo que es una entidad, me meto en la web del IFC, que es del año 90, por lo menos estéticamente, y me pierdo, no entiendo nada. Oye, igual puedo exportar un DWG, un OBJ o un STL, que son archivos sencillos, sin información, pero que los exporto con 2 clics, con una geometría perfecta, y para referencia también me valen. Y son compatibles con todos los programas, ¿vale? Y si no, pues oye, pues al final sí necesito el IFC, porque al final sí quiero saber si es una tubería o un tubo, pues ahí sí me tocaría aprenderme lo que es una entidad y un tipo IFC y hacerlo más o menos bien. Que aquí les meto un poquito de publicidad. En binlevel.com/IFC, pues tengo un post bastante largo sobre qué entidades y tipos IFC usar en cada caso cuando estamos trabajando con Revit. Pero bueno, ya no es algo tan complejo ni es todo ahí la guerra del Open BIM para arriba, el Open BIM para abajo, ¿vale? O por lo menos esto es lo que diría el Simplification Manager. Bien, y con estos ejemplos termino y simplemente una reflexión sobre este perfil, y es que si no puedes explicarlo de forma simple, no lo has entendido del todo bien. Y esto es la máxima del Simplification Manager, pero tampoco es una cosa que se la haya inventado él. Esto lo dijo nuestro amigo Albert Einstein. Entonces, es un poco un concepto que tenemos que tener siempre muy presente si queremos ser Simplification Manager, ¿vale? Bien, y ahora que ya hemos simplificado por lo menos un poquito el BIM o algunas de sus partes, porque si intentamos simplificarlo todo, esto duraría 4 horas. En la última parte ya hemos visto qué es el BIM, hemos visto que no es una metodología aparentemente, hemos visto que hay cosas que se pueden simplificar. Vamos a ver un poco lo que realmente nos interesaba de esta ponencia, que es cómo implemento todo esto, ahora que veo que no es tan complejo, ¿no? Pues aquí esto lo resumiría todo. Esto es un gráfico que hizo, como pone abajo, Benan Richards, es del 2008 en Inglaterra y básicamente explica los niveles de adopción BIM. Esto es un gráfico muy, muy famoso.
Ahora mucha gente dirá, bueno, Iván, estás obsoleto, este gráfico ya pasó de moda, ahora el gráfico es este. Este es un poco el mismo gráfico, pero en la norma UNE ISO 19650. La diferencia es que este es gratis, por este tienen que pagar, este es bonito y este es feo. Entonces, por mucho que el válido sea este, a mí me sigue gustando más este, ¿no? Los ingleses, la verdad, que para hacer normas no tienen competencia, ¿no? Y para hacer diagramas. Entonces, bueno, yo me quedo con este. Y esto es clave para entender cómo implementar el BIM en nuestra empresa. Da igual que seamos un estudio de 5 personas o una organización de 500, ¿vale? Y antes de verlo en detalle, hay una cosa importante de este gráfico y es que mucha gente se piensa que este gráfico era la estrategia de implementación BIM de Reino Unido, que también, pero antes de ser la estrategia de implementación BIM de Reino Unido, es simplemente un gráfico que explica cómo la gente se mete en BIM, ¿vale? Ojo, no explica cómo debe meterse, explica el proceso natural. Si nadie te explica qué es lo que te va a pasar, ¿vale? Y ese proceso natural de qué es lo que te va a pasar si te metes por tu cuenta es lo que muy sabiamente cogió luego Reino Unido para hacer su plan de implementación BIM a nivel nacional, que ahora en el 2016 van ya por el nivel 2 o level 2, ¿vale? Bien, entonces, si esto lo simplificamos mucho, ahora que venimos de estar media hora hablando del Simplification Manager, vemos que nos quedaríamos aquí, ¿vale? Entonces tenemos un nivel 0, que es cuando estamos trabajando en CAD, un nivel 1, en el que tenemos una primera parte un poco más pensando en el 2D y otra más pensando en el 3D, de adopción del BIM, y un nivel 2, en el que ya hay muchos modelos. Lo del AIM, SIM, FIM, BSIM y BRIM son modelos independientes, ¿no? Entonces, ¿cómo enlazamos todo esto con meter el BIM en nuestra empresa? Bueno, ¿se acuerdan de esto, no? Lo vimos hace un rato, que el BIM era transformación digital, que tenemos prototipos 3D, colaboración. Pues esto es esto, ¿vale? En el nivel 1, lo importante, en lo que nos tenemos que centrar es en los prototipos 3D y concretamente en aprender un software 3D. ¿Vale? Ese es el nivel 1 de adopción, es decir, dejamos AutoCAD y empezamos con Revit, con Archicad, con el plan, con edificios, con el que ustedes quieran, ¿vale? Y luego tenemos un nivel 2 donde ya el foco lo ponemos en la colaboración. Digamos que en el nivel 1 estamos haciendo el BIM en secreto, en nuestra empresa, sin que nuestros clientes ni nuestros colaboradores se enteren de que estamos aprendiendo, ¿vale? Y solo cuando ya hemos aprendido internamente es cuando ya lo decimos en voz alta y empezamos a colaborar con otros. Porque lo que no tendría sentido es empezar por la colaboración cuando no tenemos ni idea de cómo se dibuja un muro, ¿vale? Entonces, lo más importante aquí es, ¿sabes modelar? ¿Vale? Modelar me refiero a cosas como esta, dibujar un murito, poner una puerta, ¿vale? O sea, no puedes ir a colaborar en BIM si no sabes hacer esto primero, ¿vale? Luego, evidentemente, bueno, aquí hay una frase, esta frase es mía, pero me gusta mucho y la pongo siempre, ¿no? Sin software no hay modelo y sin modelo no hay BIM. Entonces, importante, hay que saber modelar. Hemos visto que dentro de esa transformación digital, nuestro mayor talón de Aquiles es que hasta los bolígrafos se hacían en 3D y las casas no. Entonces, esto lo tenemos que saber hacer. Evidentemente, luego, si nos ponemos muy pros o queremos hacer cosas orgánicas, podríamos hacer cosas como esta, ¿no? Pero tampoco hace falta llegar a esto si nos dedicamos a hacer viviendas o cosas así. Pero bueno, también se pueden hacer estas cosas, no pasa nada. Necesitaremos más tiempo, pero hay que saber modelar, ¿vale? También saber modelar es cosas como esta, ¿vale? Esto es una familia hecha por mí de arranques y desembarcos de escaleras, que es una cosa que, por ejemplo, en Revit está muy mal lograda. Pues tienes que saber crearte objetos de este estilo y tienes que saber un poquito de fórmulas. Que esto asusta, pero en el fondo cuando sabes hacerlo es súper divertido, ¿no? O sea, yo me pego horas haciendo esto. Esta es una familia que simplemente para parametrizar esa esquina, pues tiene ahí 4 parámetros, un par de planos de referencia y luego 2 fórmulas, una fórmula de ángulo y una de distancia. Y con ese dibujito y esa fórmula puedo conseguirlo de arriba, porque para los que no sepan mucho de BIM o no hayan trabajado nunca, lo de arriba no son distintos objetos, es el mismo objeto cambiándole valores, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿vale? Eso es lo que es parametrizar objetos, ¿no?
También incluso modelar implicaría saber cosas como esta. Esto es una familia de armario, un objeto de armario, si hablamos en neutramente. Y este armario, a nivel de representación, tampoco es que sea una gran locura. De hecho, esa es la representación en planta, lo de la derecha, pero sí que tiene un montón de parámetros. ¿Vale? Todas esas formulitas que ven ahí debajo son unas fórmulas porque al final es un armario que tú lo que haces cuando estás dibujando en planta, dibujas una línea y el armario no se coloca solo, sino que el armario analiza el tamaño de la línea, que es el hueco, y en función del hueco él dice, yo voy a poner aquí un armario de tanto. ¿Por qué? Porque voy a poner el armario más grande posible, pero que tenga puertas de tamaño estándar. De tamaño estándar según los fabricantes de carpintería. De tal forma que, aunque me sobre un hueco, sé que es el hueco mínimo teniendo un armario barato, que es un armario con medidas estándar. ¿Vale? Pues estas cosas son las que tenemos que saber hacer y tenemos que saber hacerlas internamente antes de salir a colaborar con nadie, ¿vale? Porque esto es un beneficio para nosotros. Entonces, bueno, también por supuesto, cosas como que este es el armario en un estilo gráfico y este es el armario en otro estilo gráfico, por ejemplo, para un plano de venta de un cliente final, si estamos en una desarrolladora, ¿no? De inmobiliaria. Entonces vemos que hay que aprender software. En este primer nivel tenemos que centrarnos en aprender software, en saber dibujar muritos, en saber crear nuestras familias, tenemos que meterle caña a eso. Y dentro de ahí, que ya es un mundo y es bastante importante, lo podemos dividir, ¿no? Por un lado, en esa primera parte que ya decían los ingleses en el año 2008, que era nivel 1 pero en 2D, en el fondo lo que querían decir es, oye, al día siguiente de instalarte el Revit o al día siguiente de instalarte el Archicad o de instalarte el que sea, tu objetivo número uno tiene que ser sacar los mismos planos que estabas haciendo ayer, lo único que con un diferente software. Ese tiene que ser tu primer objetivo. No te tiene que importar la información, no te tiene que importar el BIM, no te tiene que importar la metodología, no te tiene que importar la colaboración, no te tiene que importar nada de eso. Te tiene que importar que a ti en tu escritorio te han cambiado el icono y con un programa que no tienes ni idea tienes que sacar el mismo trabajo para entregarlo mañana y cobrar el dinero al cliente. Ese tiene que ser tu primer objetivo, ¿vale? Una vez tengamos esa parte dominada, que ya iremos aprendiendo a usar el software poco a poco, una segunda parte es centrarnos en el orden. Si ya éramos ordenados en CAD, pues este punto lo tenemos ganado. Si no, deberíamos tener que empezar a pensar en ser más ordenados, en temas de nombres, en temas de capas. Todo eso lo tenemos que tener, bueno, mejor que antes si no lo teníamos. Porque evidentemente trabajar con prototipos 3D implica mucha más información, muchos más elementos y tenemos que ser más ordenados. Luego también deberíamos centrarnos en costes, que es posiblemente una de las cosas más importantes, como todo en la vida, el dinero. Empezar a poder hacer mediciones o aquí en España se dice mediciones, no sé si en Uruguay se usa la misma palabra, creo que es cómputos o algo así. Una de las cosas más importantes de tener un prototipo es poder saber cuánto cuesta, poder exprimir toda la información que tenemos dentro para sacar costes. Eso ya nos va a implicar saber un poquito más de software, exprimir el software un poquito más, igual empezar a aprender otros software complementarios al principal, ¿vale? Cambiar a lo mejor un poco la forma que tenemos de dibujar para que no sirva solamente para sacar los planos, que era lo que estábamos obsesionados en la primera parte, sino también para poder sacar estos costes. Y luego, evidentemente, detalles, ¿no? Que es un poco, por ejemplo, lo que estábamos viendo las dos familias antes, ¿no? La familia del armario sería un poco centrarnos en ese tema de los costes, hacer un armario que esté racionalizado para que tenga unas medidas estándares y por lo tanto bajarle el coste, pero también saber cuántos armarios tengo, con cuántas puertas y demás. Y luego en detalle sería empezar a pulir un poco ese prototipo, ¿no? Que no sea un prototipo que cualquiera diría que podía haber estado hecho con SketchUp, sino que ya empiezas a decir, oye, pues mira, la barandilla está bien hecha, ha puesto el recubrimiento, mira el dintel, el vierteaguas, puedes sacar metros cuadrados de vidrio de una ventana, todas esas cositas. Insisto, todo esto en secreto, sin que tus colaboradores se enteren que dejaste de trabajar con AutoCAD, sin que tu cliente se entere que dejaste de trabajar con AutoCAD. Es un tema interno tuyo para mejorar tú. No tienes tiempo todavía de pensar en colaboración, en BEPS, en LOTS, en normas ISO. Todo eso vendrá después, cuando ya esta parte la tengas bien hecha. Porque sin esta parte bien hecha, lo siguiente va a ser un desastre, ¿vale?
Entonces, en esta parte también sería interesante empezar a usar alguna nube interna, no trabajar solamente en el servidor, sino usar un Dropbox, un OneDrive, empezar a trabajar en la nube, que con esto de la pandemia, pues también hemos hecho un máster todos, ¿no? De, oye, pues mira, trabajamos cada uno de su casa, ¿cómo lo hacemos? Sustituto de redes locales, todas estas cosas. Y luego, y solo luego, ya podríamos pasar a ese nivel 2. Ese nivel 2 en el que pondríamos un poquito más el foco en la colaboración, porque ya si le decimos a nuestro cliente y si le decimos a nuestros colaboradores, oye, mira, yo sé trabajar con prototipos en 3D y además con prototipos en 3D con orden de los que puedo sacar costes y los que están bien detallados. Y además tengo algo de experiencia compartiendo todo eso en la nube y no por correo electrónico. Y entonces ahí empiezas a pensar en cosas como la federación de archivos. Si hay 4 empresas haciendo un proyecto, arquitecto, ingeniero, constructora, cliente, cada uno de esos agentes podrá tener sus prototipos 3D. Y la gracia del BIM es conseguir que todos esos archivos formen un único modelo, y eso es el concepto de federación. Tampoco quiere decir que vayan a estar todos en un único archivo, pueden ser 7 archivos, pero que a la hora de consultar, a la hora de sacar información, a la hora de sacar costes, todo sea un continuo, ¿no? Otra cosa en la que tenemos que pensar cuando ya empezamos a trabajar con modelos de otros es auditoría de modelos. Claro, cuando estamos trabajando en secreto de puertas para adentro, si el modelo está más o menos bien o tiene fallitos o tal, bueno, mientras no se vean los planos no pasa nada. Pero cuando empezamos a enseñarle nuestro modelo a los demás y los demás van a poder decir tu modelo está bien, tu modelo está mal, tu modelo es feo, tu modelo es bonito, ahí vamos a tener que empezar a aprender a revisar nuestros modelos. Cosa que antes podíamos hacer mejor o peor, pero ahora ya tenemos que hacerla en serio. Y auditar modelos no solamente es auditar los nuestros para que el resto vean que nuestro trabajo es bueno, sino también auditar el trabajo de los demás para ver qué casa con el nuestro. ¿Vale? Aquí una de las cosas más famosas es el famoso clash detection, ¿no? Ver si mi modelo choca con el modelo de los demás, ver si hay una tubería chocando con un pilar, ¿vale? Pues eso es una cosa que en este nivel 2 empieza a ser ya imprescindible porque estamos colaborando de verdad. Evidentemente también cuando colaboramos pues tiene que haber contratos, contratos que definan quién entrega qué y cuándo lo entrega, quién revisa qué, quién dice que esto está mal, en caso de que haya un problema, quién mueve la tubería, quién mueve el pilar. Entonces ahí es donde entra, deberíamos empezar ya a investigar un poquito más acerca de los famosos EIR y los famosos BEP, que al final no dejan de ser un contrato con el cliente y un acuerdo con los colaboradores, ¿vale? Y bueno, no estaría de más que en este nivel 2 también empezásemos a leernos un poco las normas ISO. Pero fíjense, nos empezamos a leer las normas ISO ni siquiera al principio del nivel 2, sino cuando ya tenemos un poquito de recorrido. Porque como les decía antes, las normas no son para aprender. Cuando ustedes se leen una norma ISO, no aprenden cosas nuevas, simplemente confirman que lo que llevan haciendo X años en esta primera parte lo tienen que hacer de una forma en concreto. Pero primero tienen que tener el conocimiento y luego leerse las normas, porque si no las normas les van a parecer algo infumable que no van a ser capaces de entender. Entonces, primero tienen que tener conocimientos y luego la norma lo único que hace es ponerlos a todos en el mismo camino. Bien. Y luego, evidentemente, esa experiencia previa en nubes internas se podría convertir en lo que se llama un entorno común de datos, que en el fondo mm, es una forma muy concreta y muy organizada de compartir la información. ¿Vale? Pero normalmente a nivel tecnológico lo más común hoy en día es usar una nube muy específica o más generalista, pero una nube. ¿Vale? Bien. Y por supuesto, lo dejo para el final, pero es importante, aunque antes lo comentamos ya, el tema del IFC. Evidentemente, cuando salimos de nuestra empresa, puede que nuestros colaboradores trabajen con el mismo software que nosotros, o puede que no, o puede que queramos usar herramientas de auditoría que no son compatibles, como lo que estábamos viendo antes del Solibri, y nos merezca mucho la pena el tema del IFC. El tema del IFC es complejo y por eso lo he puesto incluso desde finales del nivel 1. Deberíamos estar, cuando ya tenemos controlado la parte importante de cómo modelar, de costes, de orden, de detalle, en esa parte ya sí deberíamos empezar a jugar un poquito con el IFC para que cuando lleguemos al nivel 2 no nos pille sin ese conocimiento, ¿vale? Y esto es un poco cómo habría que hacer una implementación BIM.
importante, no hay que saltarse los niveles, ¿vale? Esto no es una cosa que digas, pues yo elijo el 2. No, no funciona así. O sea, si te vas directamente al 2, pues a lo mejor te habrás leído muchos manuales de cómo colaborar, pero como no sabes ni poner una puerta, pues no te va a servir de nada, ¿vale? Y luego, evidentemente, hay más cosas después del nivel 2, está el nivel 3 y un montón de cosas, pero ahí ya veremos. Ahí, si ustedes ya están trabajando en el nivel 2 y saben hacer todo eso, ya no necesitan que nadie les venga a contar nada, porque ya ustedes tendrán la experiencia y podrán decidir si apuestan más por temas de realidad aumentada, si apuestan más por temas de gestión. Ahí ya ustedes tendrán la experiencia y la capacidad para decidir su propio camino. Pero hasta ahí sí que mi recomendación sería que sigan este camino, ¿vale? Que no es otra cosa, no es nada inventado, es el camino natural de aprender las cosas. Primero aprendo una herramienta, luego la utilizo con otras personas que hayan hecho lo mismo que yo y estemos al mismo nivel, ¿vale? Entonces, ahora alguno, y termino con esto, se preguntará, bueno, Iván, pero a mí me dicen que esto del BIM, que ya vamos tarde, que no hay tiempo. Es que, claro, tenemos esta idea, ¿no? Que el BIM, eso que dicen la gente de el BIM es una metodología, no es un software. Cuando la gente dice que el BIM es una metodología, no es un software, lo que te están diciendo es el BIM bueno, el BIM interesante es el BIM del nivel 2 y el BIM del nivel 1 es del user, ¿no? O sea, porque vemos que el nivel 1 fundamentalmente es aprender software. Y en el nivel 2 es cuando realmente hacemos eso que la gente se le llena la boca diciendo que es la metodología BIM, porque la metodología BIM es colaboración y es información y es el IFC y todas esas cosas. Entonces, claro, tenemos un problema, porque queremos estar en el nivel 2, que es el grupo de la gente divertida, la gente chachi, la gente que sabe, pero nosotros estamos en el nivel 0. Y hay una muralla ahí que es el nivel 1. Entonces, sí o sí tenemos que pasar por el nivel 1. Aunque nos arriesguemos a que nos digan que estamos aprendiendo solo Revit y que eso no es BIM y que fíjate tú que, bueno, dime lo que quieras, pero yo sé cuál es mi camino. Mi camino es voy del nivel 0 al nivel 1. Y cuando esté en el nivel 1 ya veré si voy al nivel 2, porque del nivel 2 no depende de que sepamos nosotros, también tienen que saber nuestros colaboradores. Y muchas veces estamos, la gente que se metió en esto al principio, se pegó muchos años en el nivel 1. ¿Por qué? Porque no tenía nadie con quien colaborar. Estaban haciendo unos modelos 3D buenísimos, pero todos sus colaboradores seguían trabajando en CAD. Entonces, de esa forma no hay manera de ir al nivel 2. El nivel 2 tienes que estar tú y tienen que estar otros, porque si no, no hay colaboración. Bien, aquí iPhone de Laurel quiere contarnos algo, se está manifestando, ¿vale? Bueno, termino. Entonces, tema plazos, tema tiempo. ¿Cómo afrontamos todo esto? Pues la realidad es que para este nivel 1 necesitamos entre 3 y 5 años. Si tenemos recursos o estamos en una empresa con capacidad económica o contratamos a gente que ya haya pasado por esto en otro lado, podremos reducirlo a 1 o 2 años. Pero eso tiempo no nos lo va a quitar nadie. Porque al final aquí de lo que se trata es de aprender. No es algo que puedas comprar, no es algo que puedas hacer un curso. Es aprender, pero aprender desde la experiencia, aprender desde dibujar 2 millones de metros cuadrados en Revit o en el Plan o en Archicad y entonces ahí aprender los problemas del programa, cómo solucionarlos y demás. Entonces, ese tiempo lo tenemos que pasar. Podemos pasarlo muy rápido porque tenemos a alguien que ya se ha dado con la piedra y ya no sabe decir el camino correcto, o podemos hacerlo todo con prueba y error, que lo normal son 3 o 5 años. Y cuando llevemos 3 o 5 años, podemos llegar al BIM prometido, ¿no? Que aquí el aviso o lo último es que si no estamos en el BIM prometido para 2024-2027, es posible que empecemos a tener problemas para conseguir clientes. ¿Vale? No porque los clientes pidan BIM. A la mayoría de los clientes el BIM les da igual. Lo que quieren es su edificio en plazo y coste. Lo puedes hacer con BIM o lo puedes hacer con bastoncillos del oído. O sea, hacerte una maqueta o con arena en la playa. Al cliente le da igual. Pero sí que es verdad que cuando tú vayas a ofertar, yo te hago el proyecto por X, posiblemente en 2027 una persona que esté en el BIM prometido lo puede hacer por X-5,
¿vale? Y eso sí le importa al cliente. Le importa que haya alguien que lo haga más barato y mejor. ¿Cómo? Le da igual. Pero sí que tenemos que tener en cuenta un poco estas fechas. Evidentemente, estas son fechas, he puesto una holgura bastante grande, yo no tengo ninguna bola de cristal, depende también mucho del país, del entorno. También depende de si somos una empresa que trabaja internacionalmente o localmente, si nuestros clientes son la típica parejita que se quiere hacer una vivienda o si son grandes promotores, depende de muchas cosas. Pero por darles una referencia, a mí me gusta mojarme, aunque me equivoque luego, yo creo que en 2024-2027 ya deberían estar en el nivel 2, ¿vale? Y eso, si hacen una resta, significa que si tienen recursos para contratar consultores o contratar empleados, pueden dormirse en los laureles 1 o 2 añitos más y seguir 1 o 2 añitos más en la zona de confort, pero si no, si van a tener que hacérselo ustedes mismos, la recomendación es que empiecen ya, que empiecen en 2021, que aprovechen todo el revulsivo de la pandemia para seguir metiéndose en nuevas tecnologías, o como muchos, si ustedes son buenos y ágiles, no lo dejen más allá de 2022, ¿vale? Que esto es otra cosa, o sea, cuento esto porque también otra cosa que se dice mucho es como que parece que siempre llegamos tarde al BIM. El BIM lleva desde el año 1980 y no sé cuánto, el BIM es algo viejo, ya todo el mundo sabe BIM. No, la realidad es que en España, por ejemplo, empresas que estén trabajando en BIM no llegamos al 30%, ¿vale? Entonces, y muchas de esas que están en el 30 están en el nivel 1. Porque claro, con un 70% de colaboradores que no están aquí, pues hay mucha gente atrapada en el nivel 1. Así que, por un lado, quitarles esa presión de que no están llegando tarde a ningún lado, pero por otro lado, sí que ponerles la campanita de que tampoco se dejen dormir más allá de 2022 con esto de meterse en el BIM, ¿vale? Y termino con esto, simplemente por si no había quedado claro, lo del Simplification Manager era toda una ironía. Por favor, no se ponga Simplification Manager ahora en LinkedIn. Ya tenemos demasiados perfiles BIM y al final, como se muestra en la foto, hay mucho perfil que después tampoco saca tanto trabajo adelante, ¿no? En el fondo, lo importante es tener ese prototipo 3D para luego poder colaborar con nuestros colaboradores de una forma decente y óptima. Entonces, hasta aquí la presentación. Lo que les dije al principio, Iván Guerra, si me quieren contactar en binlevel.com o en LinkedIn, muchas gracias y nos